Vamos a estudiar en esta ocasión los triángulos equiláteros. Primero hay que recordar qué son los triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros son aquellos cuyos lados miden exactamente lo mismo. Esos son los equiláteros. Aquí lo dice, un triángulo equilátero es aquel cuyos tres lados tienen igual longitud. Lo que nos pide el problema es demostrar que los ángulos del triángulo equilátero son de la misma medida y que cada uno mide 60 grados, lo cual es lógico porque la suma de ángulos internos es 180 grados, ¿verdad? Entonces, lo que me dice es, mire, si los tres lados son iguales, dígame o demuéstreme, averigüe si los tres ángulos también son iguales y miden 60 grados. Veamos qué información nos arroja el problema para determinar la solución. Primero, el ángulo ABC. ¿El ángulo ABC cuál es? ABC es este de aquí abajo, ¿no? Y luego el ángulo BCA sería este de aquí abajo. Esos dos ángulos, con toda seguridad, tienen que ser iguales. Este ángulo que voy a marcar tiene que ser igual que este. ¿Por qué razón? Porque los lados son iguales, y eso lo aprendimos en los triángulos isósceles. Los lados que están enfrente de ángulos iguales son iguales, y viceversa. Los ángulos que están enfrente de lados iguales tienen que ser iguales. De eso se trata. Entonces aquí el asunto es que como este ángulo C está enfrente de este lado y este ángulo enfrente de este lado, como los lados son iguales, los ángulos que están enfrente también lo son. Por eso dice acá, el ángulo ABC, que sería este, y el ángulo BCA, que sería este, son de la misma longitud porque AB, este, es igual que este. Esa es la razón, porque esos lados son iguales, los ángulos también son iguales. Eso es lo que tenemos del problema. Luego, el ángulo BCA. ¿Cuál es el ángulo BCA? BCA es este, y el ángulo CAB, BCA es este, y el ángulo CAB es este de aquí arriba, CAB. ¿Por qué son iguales? Son iguales porque los lados que están enfrente también lo son. Mire, el que está enfrente de A es este y el que está enfrente de C es este. Como tienen la misma medida, es el mismo criterio de hace rato, entonces los ángulos también son iguales. Ahí queda demostrado. Por lo tanto, podemos notar que los tres ángulos tienen la misma medida. Los tres. Este mide lo mismo que este y mide lo mismo que este. Ahí lo hemos demostrado. Si x es la medida del ángulo, entonces por suma de ángulos internos 3 por x es 180. ¿Por qué 3x? Como todos miden lo mismo, si este mide x y este mide x, pues la suma de los ángulos internos tiene que ser en este caso 180, es decir, 3 veces x. Ahora, al despejar esa ecuación, que es 3x igual a 180 grados, ahí nos va a salir el valor de cada ángulo. X igual a 180 y el 3 que está multiplicando pasa a dividir, queda 180 entre 3. Y si usted divide 180 entre 3 le va a dar 60 grados. Ahí está completo. Entonces tenemos que cada ángulo mide 60 grados. Ahí hemos resuelto la ecuación. Y por lo tanto, cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero miden 60 grados. Está demostrado lo que nos preguntaba el problema. Y ahí tenemos el triángulo que se forma. Todos los ángulos resultan medir exactamente lo mismo. A un triángulo que posee sus tres ángulos iguales se llama equiangular. En conclusión, en un triángulo equilátero, cada uno de los ángulos internos mide, ¿cuánto? 60 grados. Con esa información resolvamos este problema.